siguiente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República de fecha 25 de septiembre, mediante el cual retira y se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico a que se refiere el artículo 6º transitorio de la Ley 21.667 e introduce otras medidas de perfeccionamiento a la Ley 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Boletín 17.064-08. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, de fecha 25 de septiembre, mediante el cual retira y se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética que posiciona la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad. Boletín 16.078-08. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mulet, Celis, Oyarzo, Zulantay, Tapia y Videla y las diputadas señoras Ahumada y Riquelme, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en relación con la composición y remuneraciones del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y del panel de expertos. Boletín 17.137-08. Oficio reservado del presidente del directorio de Codelco de fecha 26 de septiembre en respuesta al oficio 179, por el cual remite información solicitada referente al valor de las reservas y los recursos de la cuprífera estatal. Sin embargo, se presenta que esta respuesta contiene antecedentes que provienen del Plan Nacional de Negocios de Codelco, información confidencial y estratégica de la empresa, por lo que solicitan que se resguarde la reserva de dicha información. Correo del director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Centrales Hidroeléctricas de Chile, APEMEC, señor Rafael Loyola, de fecha 25 de septiembre, por el cual solicita audiencia respecto del boletín 17.064-08. Y en el mismo sentido, solicitó audiencia del CEO de la empresa Prime Energía, José Arosa, de fecha 26 de septiembre, solicitó audiencia del director ejecutivo de la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR, señor Javier Bustos Salaño. Reitera solicitud de audiencia al Coordinador Nacional de la Asociación Nacional de APR Chile, señor Rufino Evia, también para el boletín 17.064. Reitera solicitud de audiencia el representante de la empresa Renova Energía, señora Pamela Galindo. Todo ello respecto del boletín que vamos a ver hoy día en la tarde. Hay una invitación de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ACERA a la celebración de los 21 años del gremio, pionero en la promoción y desarrollo de energías limpias y sostenibles en Chile. El evento se llevará a cabo el 8 de octubre de 19 a 23 horas en el Metropolitan Santiago, ubicado en calle José María Escrivá de Balaguer, 5600 Vitacura. Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional elaborado por la asesora señora Fabiola Cabrera, fecha 1 de octubre, en respuesta a uno de los aspectos solicitados mediante el oficio 221 sobre producción de mina, fundición y refinación de cobre, aspectos relevantes de los mercados en base a informes de Cochilco. Y finalmente un correo del señor Antonio Morales, de fecha 1 de octubre, mediante el cual remite carta firmada en representación de las siguientes instituciones financieras: BlackRock, Inc., Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, CIFIDEC, Deutsche Investigation, unas palabras en alemán, muchos grupos que son provenientes de Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido y Panamá, con el objeto de participar constructivamente y entregar su postura también respecto del proyecto de ley de tarifas eléctricas. Asimismo, comunican que remiten copia de esta carta a los ministros de Hacienda y de Energía. Eso es toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? El acta de la sesión 104 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 105 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. Vamos a pasar inmediato a la orden del día. Vamos a dejar al final un espacio para puntos varios. Vamos a invertir un poquito para poder optimizar el tiempo. Diputado Moreno, tiene la palabra. Sobre las personas que pidieron venir a exponer, usted había señalado anteriormente que, por ejemplo, todos los PMGD lo iba a juntar con un representante. Entonces, ¿eso se hizo o igual se van a recibir a todos? No. Estamos haciendo una priorización en ese sentido. Perfecto, eso era. Gracias. Bien, vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía la cobertura del subsidio eléctrico que se refiere al artículo 6º transitorio de la Ley 21.667 e introduce otras medidas de perfeccionamiento a la Ley 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, correspondiente al boletín 17.064-08, en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de suma. Para estos efectos se encuentran invitados el presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, AG, el señor Sergio del Campo Fayet, y también
El presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, señor Juan Carlos Olmedo, quien asiste junto al director de Unidad Monitoreo de la Competencia, señor Paulo Llanedel, y el director de Comunicaciones, señor Andrés Pozo. Independiente de eso, también se encuentra con nosotros el señor ministro, don Diego Pardo, que siempre va a estar bienvenido, independiente de que no esté acá en la orden del día, a esta mesa. Vamos, para optimizar el tiempo, le vamos a dar la palabra de inmediato a don Sergio Encampo, que va a partir con su presentación. Por favor, tiene la palabra, don Sergio. Perdón, don Sergio, tiene que prender el micrófono, por favor. Abajo, ahí. Ahí sí. Tiene que dirigirlo ahora. Ahí. Okay. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, la agenda de esta presentación incluye los impactos del proyecto de ley de subsidios en el mercado eléctrico. Por un lado, la recaudación del IVA. Por otra parte, la afectación a los contratos entre generadores y distribuidoras por clientes regulados. Los impactos en la certeza jurídica y en la estabilidad regulatoria del sector eléctrico y reparos preliminares de constitucionalidad del proyecto de ley en trámite. La posición de Acera finalmente. Los impactos del proyecto de ley de subsidio al mercado eléctrico, lo primero es la recaudación del IVA. La estimación del Ejecutivo, de acuerdo con el estudio que realizó Acera con la consultora Binken, integrada por profesionales de la Escuela de Ingeniería en la Universidad Católica, demuestra que esta estimación de IVA está subdimensionada, ¿no? Que los recursos podrían provenir de la recaudación de un IVA adicional, los cuales podrían ser utilizados para el subsidio. Lo segundo, la afectación a contratos entre generadoras y distribuidoras por clientes regulados. Esta medida, sin duda, impactaría el funcionamiento de las licitaciones reguladas, es decir, los generadores, ¿cierto?, se ganan licitaciones, se adjudican, y hay una intervención acá para destinar parte de ese nivel de contratación a las pymes. Tercero, los impactos en la certeza jurídica y estabilidad regulatoria del mercado eléctrico. Esta medida impactaría fuertemente el mercado, aumentando, ¿cierto?, la percepción de riesgo y disminuyendo la confianza en el país. Lo hemos visto en los últimos acontecimientos en la tramitación de este proyecto de ley, tanto internamente dentro del país como externamente. Reparos preliminares de constitucionalidad, existirían problemas potenciales de expropiación regulatoria, falta de proporcionalidad e igualdad ante la ley. En cuanto a recaudación del IVA, el estudio encargado por Acera Binken demuestra una subestimación de recursos. La estimación del gobierno es que habrían 80 millones de dólares y la metodología aplicada por el Ejecutivo no considera, en opinión, ¿cierto?, de esta consultoría, el aumento de la disponibilidad del presupuesto de los hogares cuando el subsidio es igual o mayor al alza tributaria, al alza tarifaria. Estos efectos entonces aumentan el IVA a 133 millones de dólares, es decir, habrían 53 millones de dólares adicionales anualmente disponibles para este subsidio, en función de este estudio. Si el subsidio disminuyera al 50%, la recaudación del IVA neto sería del orden de los 118 millones de dólares. Afectación a contratos entre distribuidoras y generadoras por clientes regulados. Hay un precio preferente PYME. Hay una reducción de hasta 500 gigawatts año de la demanda regulada que se suministran en 10 años, desde el año 2025 al 2034. Esto implica una distorsión en las licitaciones de los clientes regulados. No se respeta el principio legal de suministro no discriminatorio, es decir, hay una alteración de los niveles de contratación en este proyecto de ley. O sea, generadores que ganaron licitaciones competitivas, se les dice ahora, no señor, usted no va a suministrar estos contratos porque parte de estos contratos van a ir en este caso a los PMGD para entregárselos a las pymes. Y es una alteración relevante que sin duda va a afectar las decisiones de inversión a futuro,
y va a afectar, por supuesto, el costo de financiamiento de los proyectos que se puedan materializar también a futuro. En este caso, los perjuicios son 6,6 veces mayores que los beneficios en el horizonte de 10 años. El perjuicio para los generadores afectados, en este caso, es del orden de los 660 millones de dólares, es decir, 66 millones de dólares anuales, que no percibirían estos generadores, y el beneficio estimado para las pymes es del orden de los 100 millones de dólares. Sin duda que aquí hay una afectación relevante, significativa, y una alteración que le introduce mayor riesgo al sector eléctrico chileno, mayor riesgo a la licitación de distribución y, por lo tanto, menor apetito por participar en las licitaciones de distribución a futuro. Impacto en la certeza jurídica del sector eléctrico. Este es un tercer punto importante. El régimen de precios estabilizados de los PMGD tuvo ya una modificación importante en el año 88. El Decreto Supremo 88 sustituyó el DS 244. Se hizo en un proceso participativo durante más de un año. Finalmente fue aprobada la Contraloría General de la República en el año 2020. Posteriormente, ¿cierto?, como política de Estado, un proceso regulatorio que involucró al gobierno anterior y al gobierno actual. Estos proyectos se extendieron los plazos para concretar y para declararse en construcción hasta octubre del año 2022, o sea, dentro del periodo del gobierno actual, y en ese sentido, ¿cierto?, hubo una continuidad. O sea, se trabajó fuerte en esta modificación y se aceptó este plazo mayor para poder materializar la construcción de estos proyectos. Por lo tanto, todo este trabajo regulatorio significó incentivar la inversión, la materialización de estos proyectos. Esto fue una invitación entonces a invertir del actual gobierno, que extendió estos plazos. Estabilidad regulatoria. Se estableció un transitorio hasta el año 2034. Dado que se estaban materializando inversiones, en todo ese periodo se generó un artículo transitorio hasta el 2034 que, para no poner en riesgo las inversiones que se estaban ejecutando, lo cual es obvio. Hay inversionistas internacionales involucrados y hay también banca internacional, para dar certeza jurídica. O sea, uno no puede cambiar las reglas del juego de un año para otro. Han pasado recién 2 años desde todos esos cambios, digamos. Me refiero a la materialización de proyectos. El impacto en la certeza jurídica. Aquí hay un tema que es muy importante. Se refiere básicamente a que los PMGD son claramente intensivos en capital. Son importantes en capital. Y en este proyecto de ley, lo que se pretende es extraer el 35% de los ingresos de los pequeños medios de generación renovables, los cuales, por supuesto, en este contexto van a ser incapaces de pagar la deuda. Si ustedes ven el gráfico arriba, no sé si pueden observar el gráfico. Sí, bueno, arriba, acá. El gráfico arriba, en la parte izquierda del gráfico dice el ratio capacidad de pago. Esto es, la línea negra apuntada de arriba señala que para poder distribuir, por ejemplo, dividendos, uno necesita tener una relación de 1,2. ¿Entre qué ratio? Entre los ingresos operativos netos de las compañías y el servicio de la deuda, o sea, intereses más amortización de deuda. Como aquí viene cayendo ostensiblemente por la implementación de este potencial de este proyecto de ley, cuando ya se traspasa la línea roja, quiere decir que la relación 1 que se tiene que cumplir, es decir, que los ingresos operativos netos divididos por el pago de la deuda, tiene que ser a lo menos 1 para que no haya quiebra de los proyectos. Bueno, aquí pasa por debajo violentamente hacia mediados de este año 2025. Por lo tanto, se produce la quiebra en este periodo. Esto es muy importante porque este ratio de 1 solo contempla la relación entre los ingresos operativos netos y el servicio de la deuda. Pero esto no contempla, por ejemplo, que hay que pagar adicionalmente impuestos, costos de operación. O sea, estamos hablando solamente de ese ratio puntual. Pagar solo la deuda sin asumir ningún costo adicional, lo cual muestra la gravedad de este proyecto de ley y lo importante, ¿cierto?, que es mencionar esta situación. También decir que hay una afectación importante a la mano de obra. Recordemos que hay aproximadamente 3.000 megawatts en PMGD,
concentrados principalmente entre la región metropolitana, la región del Libertador y la región del Maule. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, eso es mucho empleo, porque son pequeños proyectos entre los 3 y los 9 megawatts. Hay gente que opera eso, gente que le da servicio a estos proyectos, y sin duda que han hecho también estos proyectos un aporte importante. ¿Qué aporte, por ejemplo, han hecho? En el año 2023, de acuerdo a estudios que está haciendo el Centro de Ingeniería de la Universidad de Chile, el aporte es que han disminuido los costos en el año 2023 en 223 millones de dólares. 223 millones de dólares por el hecho de estar operando y desplazar generación más cara. ¿Por qué? Porque estos proyectos están en los centros principalmente urbanos, muy cerca de los centros urbanos, muy cerca del centro de consumo, y por lo tanto le dan mayor estabilidad al suministro a la población. ¿Ah? Razón. ¿Sí? Sí, que al estar esto, el estudio del centro de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, está diciendo que al estar despachados estos proyectos de PMGD, desplazan generación más cara. Y por lo tanto, al haber estado despachados, le generaron un menor costo de operación al sistema. De operación. Menor costo de operación. De orden de los sobre los 200 millones de dólares. De acuerdo con... Sí, pero en el fondo, para entender bien, las unidades se despachan desde la más barata hasta la más cara. Entonces, aquí hay un autodespacho de estas centrales, y son solares, tienen costo variable cero, y por lo tanto hacen un aporte significativo. Así que bueno, esa es la consecuencia de implementar un proyecto de ley de esta envergadura, ¿no? en este sector en particular. Pero lo que es muy relevante, estos son proyectos que se han ido construyendo en el tiempo, y por supuesto se han fortalecido ahora, pero esto ya llegó a su fin. Ya se estableció que no van a haber más proyectos PMGD, no se van a seguir construyendo, o sea, se terminó, se cerró la ventana, y ahora los nuevos proyectos se van a acoger a un régimen distinto. Por lo tanto, lo que se visualiza es que esto no va a seguir materializando, no se van a seguir materializando estos proyectos en el sistema. Impacto en la certeza jurídica, básicamente daño a la certeza jurídica y estabilidad regulatoria que pone en riesgo a las inversiones. Esto tiene que ver básicamente cuando sucede este tipo de proyectos de ley, cuando se implementan, lo que está haciendo, por un lado, como dije, afecta los contratos que se adjudicaron las generadoras de electricidad con las distribuidoras de electricidad, por un lado. Cuando tú modificas eso hay una señal de riesgo importante, y los inversionistas eso lo calibran, también la banca internacional, y eso eleva los costos, eleva los costos en el sistema eléctrico. Hay menor competencia porque claramente hay menor apetito. Si ustedes ven el gráfico a la derecha, ven que desde el año 2006 en adelante, ustedes se dan cuenta de que hay pocos esos números abajo sobre las barras amarillas, son el número de competidores en las licitaciones. Entonces ustedes ven cómo hasta el año 2013 los competidores eran muy pocos, muy pocos para poder adjudicarse las licitaciones. Y esto fue subiendo radicalmente desde el año 2014 en adelante. Vimos 18, 38, ustedes están viendo la cantidad importante. O sea, ese aumento de la competencia es muy buena para el país, porque para aquí estamos, digamos, trabajando todos los que estamos claramente en esta mesa, porque queremos tener un precio de energía Chile basado en energías renovables y bajo. Y la forma de hacerlo claramente es vía la competencia. ¿Y qué es lo que uno tiene que crear en todos los ámbitos? Las condiciones para que el país pueda tener cierto el marco regulatorio que permita bajar esos riesgos. Vimos, por ejemplo, vemos la última licitación que está con esa barra naranja, fue adjudicada básicamente allá en 56.7. Ustedes están viendo que hay un cambio de tendencia en la última. Hay un cambio de tendencia. El precio de la energía en la curva roja se va hacia arriba. Bueno, eso implica que hay mayores riesgos en el mercado eléctrico chileno. Y este proyecto acentúa el riesgo, claramente lo acentúa, porque afecta transversalmente al sector eléctrico. Afecta en particular a un subsector que son los PMGD, pero también afecta a los contratos entre las generadoras y las distribuidoras. Esa sensibilidad la tiene muy, muy fuerte
todos los bancos internacionales y todos los inversionistas internacionales. Porque la gran mayoría de las inversiones de Chile están financiadas y están realizadas por inversiones internacionales y bancos internacionales. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque al final esto influye en la población y en el precio final al cual la gente va a poder tener acceso. Lo que hagamos hoy, la reputación construida por nuestro país en décadas, se expresa finalmente en el precio de la energía que va a tener acceso a la población. Si nosotros distorsionamos, si le cambiamos el riesgo a nuestro país, si introducimos o tomamos decisiones que vulneran los niveles de contratación, que hoy día, dicho sea de paso, los generadores tienen hoy día una demanda del orden del 65% de lo que comprometieron con las distribuidoras de electricidad. Si nosotros además le estamos sacando parte de los contratos, estamos acentuando el riesgo, porque ya no van a vender ese 100% que tenían al precio contratado, están vendiendo 65% y ahora vamos a disminuir. Entonces, ojo con ese tema. O sea, lo que hagamos hoy día nosotros en Chile va a marcar el precio de la energía futuro. Te le quedan 4 minutos. Perfecto. El otro que es importante es que los impactos de la certeza jurídica del sector eléctrico. La participación de las empresas PMGD en el mercado de energía es baja. Nosotros tenemos una capacidad instalada hoy día de 35.000 megawatts en el sistema eléctrico nacional, de las cuales 3.000 corresponden a PMGD, es decir, el 9% del mercado. De este 9% hay 30 empresas PMGD, de las cuales hay 10 que poseen 1.400 megawatts. Es decir, estas empresas poseen menos del 4% del mercado. Cada una de ellas un 0,4% en promedio. O sea, claramente no es relevante. Entonces, resulta claramente desproporcionado establecer un cargo, un 35% de los ingresos, a un segmento que representa menos del 9% de la capacidad instalada y un 7,7% de la energía total del sistema eléctrico. Las empresas PMG entonces están, por un lado, también permitiendo desconcentrar el mercado de la energía, como el primer paso inversionista. Muchos de los proyectos utility scale que hoy día tenemos en Chile, partieron con PMGD. ¿Por qué? Porque fue una forma de auscultar el mercado, de entender cómo funcionaba el mercado eléctrico chileno, cómo era la conducción macroeconómica del país, cómo era el marco regulatorio del país, si el país tenía las condiciones. Y eso ha hecho que Chile hoy día esté por lejos en el primer lugar en Latinoamérica como destino de inversión. Y ese es un capital, es como la reputación personal. Uno la construye en una vida, pero la puede perder en un día. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. Lo otro que es importante es que en términos de competencia igual han habido presentaciones para hablar de los PMG en el Tribunal de Competencia y en la Fiscalía Nacional Económica, donde se ha discutido el tema. De hecho, hubo un fallo hace 2 años atrás que hizo que no fuera necesario aplicar el artículo 18, o sea, el artículo 18, el inciso número 4, respecto que dice que tú puedes derogar o modificar o hacer cambios regulatorios cuando se está atentando contra la competencia. No fue necesario y ese fallo que entregó el Tribunal de Competencia es claro. Por lo tanto, en ese contexto se ha estado trabajando este tema. No obstante, hoy día se está discutiendo a nivel del Ministerio de Energía, en el DS 88, toda una serie de temas, entre otras cosas, por ejemplo, la forma de calcular el precio estabilizado, por citar un ejemplo. Entonces, reparos preliminarios de constitucionalidad, básicamente, para nosotros el mecanismo representa una expropiación regulatoria. Existe además una falta de proporcionalidad entre el mecanismo propuesto, que solo afecta a un segmento de la economía, afecta el principio de igualdad ante la ley, también igual distribución de cargas públicas y derecho de propiedad. Eso básicamente por asignar a un sector específico el peso de financiar una política pública. Esta claramente ha sido una política pública y estos PMGD se construyeron básicamente porque se entendió que una tecnología que solo puede suministrar energía en el día y necesita contratos para financiarse, había que diseñar un sistema. Y se diseñó un sistema con un precio estabilizado basado en el cálculo del precio promedio de los clientes libres y de los clientes regulados. Entonces la posición de Acera finalmente es que, este es mi último slide, presidente, para no agotar el tiempo,
El estudio encargado por hacer da cuenta de diferencias en la recaudación esperada del IVA, o sea, habían 53 millones de dólares adicionales, de acuerdo a los fundamentos, para lo cual lo voy a dejar hasta comisión, ¿cierto?, el análisis de la consultora Vinker. Acera no está de acuerdo con que el financiamiento del subsidio provenga de los fondos que aporta el sector eléctrico en cualquiera de sus segmentos o escalas. Entendemos que esto, de acuerdo con la Constitución, incluso el constitucionalista Zapata, ¿cierto?, Patricio Zapata, señalaba en un artículo del Mercurio que, de acuerdo con el artículo 22, inciso, ¿cierto?, artículo 19, inciso 22, procede que esto se financie con rentas generales. No podemos olvidar que Chile tiene un presupuesto de 90.000 millones de dólares anuales para operar anualmente, de 90.000 millones de dólares, y estamos hablando acá de poner en riesgo la reputación de un sector por 150 millones de dólares anuales por un lado y aplicando ciertos impuestos en otro. O sea, estamos hablando de 930 millones en total, incluyendo el IVA. Entonces, en un presupuesto de 90.000 millones de dólares, no buscar una focalización para financiar con rentas generales parece sorprendente. Entonces, las medidas propuestas en el PDL, el proyecto de ley, presentan importantes de vuelta riesgos regulatorios, y esto finalmente se va a traducir en el poco apetito por participar en el sector eléctrico chileno. No olvidemos que este es el segundo sector en inversión del país después de la gran minería. Eso es muy relevante. Y por lo tanto, esto finalmente va a resultar, si se llega a aprobar, en menor competencia en el sector eléctrico y claramente en mayores precios de energía para la población. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos, todos los que estamos y formamos parte de la sociedad chilena, una tremenda responsabilidad para buscar asegurarle a la población un precio competitivo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra de inmediato. ¿Quién solicita la palabra? Benjamín, diputado. Señor ministro, tiene la palabra, después el diputado Moreno. Solo para, digamos, que ojalá tengamos una discusión lo más provechosa posible, entonces ir despejando algunos temas. El estudio que señala, si pueden poner la diapositiva sobre la recaudación de IVA. Más adelante. Ya. Entiendo que lo que están mencionando es que la metodología del Ejecutivo no considera que el subsidio aumentaría la base imponible del impuesto. Ya, bueno, en ese caso a mí me gustaría... Se aumenta la disponibilidad del presupuesto de los hogares, porque el presupuesto aumenta. Sí. Perdón, lo que pasa es que hay un subsidio. Tiene que aclararlo muy cortito porque no es diálogo, tiene que hacer una consulta y una respuesta. Y por su intermedio, señor presidente, quisiera hacer llegar, porque esto es parte de los antecedentes que forman parte de la implementación de la ley de estabilización. Nosotros consultamos al Servicio de Impuesto Interno y el oficio ordinario 1373 del 10 de julio del 2024 aclara que, y esto es algo que se levantó durante la discusión parlamentaria y por eso mismo nosotros la implementación anticipamos esta situación, que el subsidio no forma parte de la base imponible del impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, el cálculo del subsidio se hace después de que se calcula el IVA. El IVA el descuento se aplica sobre el monto afecto y por lo tanto, que esto es una preocupación que manifestaron los diputados en su momento, se recordarán durante la tramitación de la ley de estabilización. Entonces es importante tener en cuenta ese oficio, obviamente lo podemos poner a disposición de los señores diputados y diputadas, que el impuesto al valor agregado que el monto del subsidio no entra a formar parte de la base imponible del impuesto al valor agregado. Eso está, digamos, aclarado por el Servicio de Impuesto Interno. Se hicieron las consultas formales a la hora de implementar la ley de estabilización. Gracias, ministro. Le vamos a pedir, si lo puede, mediante su equipo, hacer llegar a la comisión. Tiene la palabra. Mire, yo creo que el tema puede poner a disposición, ¿cierto?, del señor ministro y de esta comisión el estudio realizado que fundamenta esta mayor recaudación de IVA. Perfecto, ahí vamos a tener las dos visiones. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Moreno. Gracias, presidente. Lo primero, un par de consultas más allá del mismo proyecto de ley que estamos viendo,
quisiera saber cuál fue el argumento, si es que ustedes como Acera participaron de este transitorio, y cuál fue el argumento de establecer el mismo transitorio, porque tengo entendido que venía uno en el 244 y después esto se cambió el 2022 con el decreto supremo 88 y se va modificando. Entonces eso es lo primero, ¿cuál fue el argumento para este tipo de transitorio? Después usted señaló que en un punto generan menor costo de operación al sistema. ¿Bajo qué supuesto generan menor costo de operación al sistema? Eso es lo primero, porque entiendo que era porque no tenían que usar la transmisión. Entonces, independiente si tienen o no que usar la transmisión, el costo de operación para el sistema no es solamente la transmisión. O sea, pueden vender más caro y no usar la transmisión y siguen siendo más caros para el sistema. O pueden vender más barato y usar la transmisión y ser más baratos para el sistema. Usted señalaba que esto afecta a los contratos adjudicados. ¿Ya? Aquí yo quiero hacer quizás un punto que para ver cuál es la opinión que tienen ustedes o algunos de sus representados. Entiendo que tienen bastantes diferencias en ello. Porque ese argumento de que afectan los contratos adjudicados es el mismo argumento que puede aducir una generadora más grande antes de que entrara el decreto 244, antes de que entrara el decreto 88, antes de la modificación de 6 meses. O sea, ese argumento de que esto es una modificación a las normas establecidas de la competencia, yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Independiente que yo estoy en contra del proyecto de ley, porque también creo que adolece de varias cosas constitucionales. Es un proyecto que creo que está muy mal armado, le genera mucho daño al sistema en general y al país. Pero quisiera que me explicara cómo una modificación actual a la situación sí afecta a los contratos adjudicados y las modificaciones anteriores no afectaron nunca a los contratos modificados. O sea, que nos pudieran ilustrar en esa materia. Usted señaló por ahí, había un cuadrito que lo citan harto, pero es el de la baja de oferentes que había en las licitaciones, ¿no es cierto? Donde además el precio que se adjudica está parcialmente modificado, porque eso hay que agregar los pagos laterales, que terminaba, si no me equivoco, en un 70 y algo por ciento. Entonces está más alto de lo que sale ahí. Y yo, revisando un informe de una consultora, creo que se llama Cinex, que decía que para varios de los posibles postulantes señalaban que la fijación de precios, en general, era lo que modificaba la situación de mercado. Entonces yo les preguntaba a varios a qué fijación de precios se refieren y a cuáles creen ustedes. ¿A la fijación de precios que se aprobó en esta Cámara o a la fijación de precios de un precio estabilizado para los PMGD? ¿Cuáles de las dos son las que afectan a las generadoras a no postular a eso, dado que en esa oportunidad creo que fueron 4 o 5 las que se postularon en eso? Usted señala algo que me parece increíble también como argumento, porque dice, si distorsionamos, eso aumenta el riesgo. Entonces le pregunto, ¿aumenta el riesgo solo si la distorsión es a raíz de esta ley o si la distorsión es a raíz del decreto 88 o del 244? ¿Qué distorsión aumenta el riesgo? ¿Qué distorsión lo disminuye? Esa es mi pregunta. Dice que se puede modificar la regulación en caso de problemas de libre competencia y el fallo del Tribunal de Libre Competencia dijo que no era necesario. ¿Eso entendí una parte o no? Ya. ¿Qué rol le cabe acá a las personas que están sentados al lado de usted, que son parte del monitoreo de la libre competencia? Y también, ¿por qué existe el panel de expertos si supuestamente el Tribunal de la Libre Competencia es el que debiera zanjar todo, siendo que en el mercado eléctrico el panel de expertos de repente entrega resoluciones que no son apelables ni siquiera en el Tribunal de la Libre Competencia? Entonces, ¿el panel de expertos está de más? ¿No está de más? ¿Cree usted que, al igual que como dijo un expositor hace un tiempo atrás, el coordinador eléctrico era como el enfermero, pero el verdadero doctor era el Tribunal de la Libre Competencia? ¿O usted cree que es al revés? Yo tiendo a pensar que es al revés, que el médico general puede ser el Tribunal de la Libre Competencia y el especialista puede ser el panel de expertos o el coordinador, porque se dedican día y noche a esta misma materia y el tribunal se dedica a muchas otras cosas. Entonces quisiera saber también la opinión de Acera en esas materias, porque a mí me pareció hasta ninguneante con instituciones específicas como el panel de expertos y el coordinador,
que se los tratara de enfermeros frente a doctores que estarían en el Tribunal de la Libre Competencia. Muchas Eso, gracias, presidente. diputado. Tiene la palabra don Sergio Encampo para pasar luego de la palabra, de las respuestas, a la presentación a la siguiente presentación. Gracias, señor presidente. Son varias las preguntas, así que el diputado me va a ayudar a... Bueno, el argumento del transitorio básicamente tiene que ver, diputado, con la magnitud de las inversiones, porque todos estos proyectos de generación son intensivos en capital. Es muy relevante la inversión. Claro, los grandes y los chicos. Estamos hablando de más o menos 1.300.000 dólares el megawatt aproximadamente, considerando todo, equipamiento, qué sé yo. Entonces, son proyectos de intensivo en capital y todos estos proyectos hoy día, prácticamente, la gran mayoría, están financiados por la banca internacional, aún siendo proyectos chicos. Porque ¿qué pasa? Que esto empezó a desarrollarse en Chile, empezaron a entrar los pequeños medios de generación y empezaron también a tratar de ingresar al país inversionistas internacionales, que empezaron a adquirirle a los empresarios chilenos, por así decirlo, en la partida, esos proyectos pequeños y empezaron a sumar. Y empezaron a auscultar el mercado. Y hoy día esos empresarios están transformados, tienen un portafolio amplio, o sea, tienen proyectos utility scale, que son eólicos y solares, y además tienen algunos de ellos PMG. Pero fue la puerta de entrada, o sea, eso fue una política pública desarrollada en el gobierno de Lago. Y eso fue muy importante para tener hoy día un espectro de inversiones renovables envidiables a nivel global. Entonces, bueno, esa es la razón, la magnitud de las inversiones. Entonces, se requería un transitorio para recuperar esa inversión. ¿Por qué se generan menores costos en el sistema? Básicamente porque las unidades se despachan, y usted lo sabe, diputado, desde menor costo a mayor costo. Y estas unidades tienen autodespacho y están ubicadas en los centros urbanos. Entonces, al despachar y al entregar energía a todas las zonas urbanas, donde están concentradas fundamentalmente en la región metropolitana, Libertador y el Maule, hace que energía más cara no entre, no alcanza a entrar, no alcanza a desplazarla. Claro, en el día, exactamente, en el día. Porque esa era otra razón de que estos proyectos fue una política pública, que no tenían financiamiento porque nadie los contrataba solamente por un bloque horario solar. Entonces se generó esta alternativa de un precio estabilizado que calcula la Comisión Nacional de Energía cada 6 meses, base sobre la cual estos proyectos pueden operar, digamos. Básicamente con eso. Después, afecta los contratos. ¿Por qué se afectan los contratos? Porque sin duda, un poco lo que decía, cuando uno va a una licitación y obtiene un financiamiento, el financiamiento te lo da la banca internacional por el 100% del contrato que tú te ganaste. Entonces resulta que cuando llega la hora, la hora de poder servir la deuda, en un escenario estresado como el que tenemos hoy día en el mercado eléctrico chileno por diversas razones, entre ellas el curtailment, los costos internacionales, y tú además de eso le sacas un nivel de contrato, te adjudicaste un 100, estás hoy día con un 65% en promedio, y resulta que le sacas otra lonja para entregarle energía a las pymes, le estás quitando esa energía que él la tiene excedentaria, la tiene que ir a vender hoy día a costo marginal prácticamente cero, cuando el sistema está acoplado. Entonces hay un daño importante. Y además, ese contrato que se lo estamos sacando es por 10 años. Por lo tanto, por 10 años dejan de percibir un total de 660 millones de dólares las empresas afectadas. Entonces, eso es riesgo, claramente riesgo para los inversionistas, riesgo para la banca internacional de poder recuperar ese crédito que entregaron. Dice como una modificación actual. No sé, ¿dice alguna modificación actual? No, que a su juicio, ¿por qué la modificación actual estaría afectando... Que a su juicio, ¿por qué la modificación actual de los contratos estaría afectando la estabilidad jurídica y la modificación anterior, vale decir, los decretos 244 y los 288 no hubiesen estado afectando la estabilidad jurídica?
El DS-244 fue sustituido por el DS-88 y se estableció un régimen transitorio, o sea, y además hubo una larga discusión, prácticamente un año y medio, y se llegó a que finalmente estas inversiones requerían un periodo del orden de los 14 años y se cerraba la ventana, y se cerró en octubre del 2022 por el gobierno actual, la ventana para poder seguir con el precio que se está el precio estabilizado que está considerado en... Claro, se extendió. Exacto. Entonces, a eso me refiero. Perdón, presidente. Sí, no, es que mi pregunta va por eso. O sea, desde el decreto, ¿por qué este decreto no sería para usted, o sí sería para usted, una modificación de las reglas del juego? ¿Y por qué la expansión de 6 meses que se decretó tampoco sería una modificación de las reglas del juego, o sí sería? El actual, el decreto actual y la expansión de 6 meses que se dio al inicio del gobierno. Bueno, esa es una política pública, la decidieron... ¿Qué sería o no sería una modificación de las reglas del juego? Eso no fue una modificación de las reglas del juego. O sea, no fue una modificación, en el fondo se racionalizó la discusión, se dijo, mira, no es necesario seguir con este régimen porque está cumplida la finalidad con todos estos proyectos que hoy día están declarados en construcción para poder suministrar esta energía en este esquema. Eso básicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso actual, con el proyecto de ley actual, primero hay una extracción del 35% de los ingresos por 3 años y no se devuelven. Aquí no hay un PEC, no hay nada. Aquí simplemente, señor, entrégueme el 35% por 3 años y listo. ¿Se fija? Los contratos, a los generadores que se ganaron las licitaciones, no se los van a devolver los contratos. O sea, por 10 años ellos no van a ver, va a terminar el contrato, no lo va a ver. Van a dejar de percibir esos ingresos. Entonces, todo el servicio de la deuda, todo el retorno que esperaban sus inversionistas, no se va a cumplir. Eso es. Muchas gracias, Sergio. ¿Tiene una consulta final, don Cristian Tapia, para pasar a la segunda presentación, por favor? Y Patricio Rosa también, el diputado Rosa. Yo tengo entendido que el ministro se juntó con ustedes un par de días atrás. Por la prensa por lo menos lo enteramos, no sé si fue cierto o no y en qué tenor hubo esa reunión. Segundo, cuando uno ve la prensa y ve a Cera, su organización, y ahí también señala de que se han perdido, o sea, muchas empresas que estaban con ustedes, digamos, se han ido, han renunciado a Cera. Quiero saber un poquito el tenor de eso. Y segundo, si el caso de usted particularmente representa a una empresa o es parte de Acera, el directorio de Acera, o tiene pertenencia. Y lo otro, que aquí me causa una duda, cuando se asumen este congelamiento y se tienen que pagar los 6.500 millones de dólares, entre esos 2.000 millones de dólares de intereses, ¿esa deuda de ustedes también era parte de ustedes? ¿También se tienen que volver intereses a ustedes? Esa consulta, señor presidente. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Estaba tomando algunas notas y me llama la atención porque el cargo por servicio público que recauda 100 millones de dólares, creo que por lo que dice la presentación, para pagar los subsidios, ¿tiene las mismas objeciones que este nuevo cargo FED de parte de ustedes? Porque si fuera así, ¿por qué Acera no dijo lo mismo cuando apoyó el PEC 2? Esa es una pregunta. ¿Esa es la pregunta, diputado? Sí. No le entendí la pregunta. ¿Lo puede repetir un poco, por favor? Porque el cargo por servicio público, Sí. de acuerdo a la presentación, lamentablemente llegué un poco atrasado, Sí. estaba revisando la presentación hacia atrás, por servicio público recauda 100 millones de dólares para pagar los subsidios. ¿Tiene las mismas objeciones que este nuevo cargo del FED? Porque si fuera así, ¿por qué Acera apoyó cuando se tramitaba el PEC 2? O sea, el cargo del FED es un cargo que tienen los retiros y que se tiene que compensar con el precio estabilizado de los PMGE. Eso básicamente. Entonces, objeciones obviamente que tenemos a eso, sin duda. Lo que hemos dicho, que significa una extracción del 35% de los ingresos. ¿Puede referirse al ministro? Sí, la, es que la sobre palabra. el punto, Sí. señor presidente, por su intermedio, yo creo que a lo que se refiere es que fue público el apoyo
de Acera en su momento al cargo por servicio público. El cargo por servicio público con el que hoy se financian los subsidios que se están pagando, que empezamos a pagar el mes pasado, es un cargo por servicio público, es un cargo que también es autocontenido, que es un subsidio cruzado que paga de alguna manera los grandes consumidores eléctricos. Yo supongo que lo que se refiere el diputado Rosa, si en ese cargo por servicio público lo apoyaron, ¿qué hay de distinto en este otro cargo que le genera tantas observaciones, particularmente de constitucionalidad, diría yo? Tiene la palabra. Sí, bueno, básicamente lo que he dicho en esta presentación, diputado, que es una extracción directamente de renta, de ingresos, del 35%, y por lo tanto produce la quiebra de todo un subsector. Esa es la objeción principal, digamos. Esta es la respuesta también al diputado Tapia, don Sergio, por favor. Ya, respecto a empresas que se han ido a Acera, bueno, Acera tiene 160 socios y tenemos socios, algunos de ellos en algún momento que toman la decisión de salir. O sea, cada empresa es soberana en salir, en tomar la decisión, como también tenemos varias empresas ingresando. Es la principal asociación gremial del país con el mayor número de empresas integrantes, de manera tal de que obviamente uno no quisiera que empresas se retiraran, pero a veces además es una asociación bien especial porque es una asociación diversa, donde está prácticamente todo el mundo ahí. Y por lo tanto hay intereses relevantes de cada una de ellas en juego. Y a veces, ¿cierto?, no hay acuerdos, y a veces quienes no están de acuerdo con la forma, ¿cierto?, en que se están tomando algunas decisiones, tienen legítimo derecho a dejar la institución. Pero nosotros estamos incorporando permanentemente gente. Nosotros tenemos como consejo de Acera la fuerte convicción y tenemos una total unidad para seguir adelante en la asociación, seguirla haciendo grande, seguir incorporando ciertas nuevas instituciones. Así que en ese sentido no veo ningún inconveniente. Sí, es lamentable. Y lo segundo es que obviamente yo formo parte de una empresa en Acera, y soy presidente, como son todos los otros consejeros, fui elegido como tal. Es una empresa que hay fondos de pensiones detrás, estadounidenses, canadienses y japoneses. Es una empresa importante que ha confiado en el país, como se ha confiado en todas las otras industrias, y claramente tiene el legítimo derecho a invertir en Chile, porque Chile ha creado las condiciones para invertir. Eso es muy importante. Y si somos parte o no en el PEC 1 no estuvimos, en el PEC 2 tampoco, porque no teníamos contratos en funcionamiento, en operación, vinculados a eso, pero sí en el PEC 3 sí tenemos una pequeña participación porque nuestros contratos empezaron a suministrar energía a contar del año 2022, pero no antes. Muchas gracias. Finalmente, tiene la palabra sobre el punto el diputado Venegas. Muy cortito. Lo que pasa es que solo es a propósito de la última pregunta y la última respuesta. Según se señala, básicamente los motivos que habrían generado este tipo de conflicto es que hay una preocupación exhaustiva respecto solamente de los PMGD, no metiéndose en todo el negocio, en todas las escalas propiamente tal de la energía renovable. Y a mí me gustaría saber si es que esto es cierto, si es que efectivamente lo que ha motivado estas renuncias, estos conflictos internos, básicamente se deben a que existe una preocupación demasiado desmedida solo respecto de uno de los segmentos de la energía renovable, básicamente el tema de los PMGD. Muchas gracias, presidente. Bueno, estimado diputado Venegas, la verdad es que, como lo dije en esta presentación, este proyecto atraviesa transversalmente la industria. Entonces, nuestra presentación no solo habla de los PMGD, que sin duda que lo considera, sino que también hablamos de la forma, ¿cierto?, del cambio en los contratos, de restarle energía a los contratos a empresas que se han adjudicado en forma legítima, en una competencia importante, esos contratos, y ahora le estamos quitando parte de los contratos para suministrar la energía a las pymes.
Por lo tanto, en esa línea he hablado de todo. Lo que sí, obviamente, hay una preocupación, diputado, por los costos sistémicos, que son los servicios complementarios, que son los mínimos técnicos, y también está, ¿cierto?, el precio estabilizado cuando hay indexaciones importantes de los combustibles. Fundamentalmente se agravó esa situación con el conflicto de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Pero en general yo diría que es natural que existan al interior de una tremenda asociación como es Acera, divergencias. Y a veces esas divergencias se transforman en salidas de la asociación, como también otras empresas nos golpean la puerta que quieren participar. Pero están todos bienvenidos, si quieren volver también, felices de recibirlo de nuevo. Muchas gracias, don Sergio. En honor al tiempo vamos a pasar a la segunda presentación. Le vamos a dar la palabra al presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, don Juan Carlos Olmedo. Tiene la palabra don Juan Carlos. Gracias, presidente. En primer lugar, por su intermedio, agradecer a la comisión la invitación y asimismo aprovechar de extender una invitación a toda la comisión a visitar nuestro centro de control para que conozcan en mayor profundidad cómo opera el sistema eléctrico. El diputado Bulé nos visitó y creo que él le puede indicar la relevancia de la visita y asimismo recordar que solicitamos ser invitados a fin de presentar un informe semestral del desempeño del sistema eléctrico que puede ser de utilidad para ustedes y además presentar nuestra propuesta de modificación del mercado mayorista a fin de disponer de un esquema que permita viabilizar la transición energética. Tenemos una presentación que la vamos a dividir con dos presentadores. Yo voy a hacer una introducción y posteriormente Pablo Llanedel, el director de la unidad de monitoreo de la competencia, se va a referir a detalles. Sí. En primer lugar, repasar brevemente qué es lo que somos. Nosotros somos una corporación de derecho público, autónoma e independiente, altamente técnica, que operamos las instalaciones del sistema eléctrico. No tenemos fines de lucro. Tenemos más de 370 profesionales con altos grados de especialización y gestionamos la red en base a 3 principios: operación segura, a mínimo costo, y aseguramos el acceso abierto a las instalaciones de transmisión, tanto de la conexión de generación, transmisión y consumo. Bueno, dentro de las principales funciones, como ya decíamos, garantizar la operación segura y a mínimo costo, administrar el mercado mayorista, es decir, las transacciones que ocurren entre generadores y de servicios complementarios, recomendar obras de expansión de la red de transmisión, licitar las obras que son decretadas por el Ministerio de Energía, hacer el seguimiento de las mismas, gestionar la conexión de proyectos, que es una de las cargas de trabajo bastante importantes que tenemos, y bastante importante, que es lo que nos motiva hoy día, monitorear las condiciones de competencia del sector eléctrico. Y por otra parte, promover la innovación, investigación y desarrollo del sector eléctrico, en la cual ya hemos desarrollado una serie de iniciativas y tenemos acuerdos de colaboración internacional. Brevemente, esta es la estructura, ¿cierto? Está la parte del Estado, en que está el Ministerio de Energía con sus dos entidades, y nosotros como operador del sistema que coordinamos todas las instalaciones de generación, transmisión, distribución y de grandes usuarios, en que hay entidades anexas que tienen funciones específicas. Entre ellos se mencionaba el panel de expertos que resuelve controversias, y por otro lado los tribunales y particularmente el Tribunal de Libre Competencia, que es relevante en lo que se ha mencionado hoy día. Las transacciones del mercado son aproximadamente en materia de energía 1.400 millones de dólares anuales, más 420 millones de dólares en potencia, con un costo de operación del sistema en torno a los 2.000 millones de dólares, y actualmente tenemos cerca de 800 empresas coordinadas que participan en este mercado. Algunos aspectos generales del proyecto de ley. Solo destacar que el proyecto de ley nos asigna nuevas tareas, entre las cuales hay que se menciona la recaudación del FED, determinar las retenciones imputables a la compensación de precios estabilizados, llevar contabilidades por empresa, determinar el cargo PMGD adscrito a este precio estabilizado, incluir en los balances de transferencia los retiros PMGD que se destinen a suministros PYME, excluir los retiros anteriores, los pagos sistémicos, e incorporar la disminución de energía a facturar
en los respectivos contratos con distribuidoras. Si bien nosotros siempre estamos disponibles a asumir las tareas, solo tener presente que estas nuevas tareas incorporan algunas complejidades y es necesario tener un foco que esto va a requerir de medidores que puedan registrar estos consumos con los estándares que se requiere para facturación y además recibir en tiempo real información de las plantas PMGD. Y eso debe ser considerado en los análisis y eventualmente requerir algún suplemento presupuestario por nuestra parte. Ahora voy a dejar a Pablo Llanedel, quien se va a referir al precio estabilizado, el cual nosotros desde el año 2020 hemos venido señalando que presenta distorsiones competitivas en el mercado y lo cual debe ser corregido, puesto que no es consistente con lo establecido en la ley. La ley estableció estabilizar el costo marginal de energía y orientado a aquellas plantas que no tenían contratos. Es decir, hoy día lo que es el precio estabilizado actual, según va a exponer Pablo, no se ajusta a lo que establece la ley y es una distorsión competitiva. Gracias por su intermedio, presidente. Primero, unos datos de interés del mercado. Evidentemente, la capacidad instalada de los PMGD son aproximadamente 3.000 megas. Eso, para tener en cuenta, es un cuarto de la demanda solar que demanda el sistema eléctrico nacional. ¿Ya? O sea, y como se mencionó también, estos PMGD participan con autodespacho. O sea, esos 3.000 megas se inyectan directamente, un 25% que se inyecta directamente al sistema y se resta al final de la demanda que se observa en el mercado. Principalmente, el 82% de estos PMGD son de tecnología solar, esa es la tecnología dominante, y el boom, aparte, a partir de 2018, más o menos, hasta 2024, hasta la fecha, donde se concentran estos PMGD, que tienen su zona de interés entre Coquimbo y el Maule, principalmente. ¿Ya? Ahora, nosotros como unidad de monitoreo, lo que hacemos, buscamos indicios de conducta anticompetitiva y realizamos también recomendaciones normativas respecto a la competencia en el mercado. También tenemos una mirada crítica de lo que realiza el coordinador para efectos de mejorar los procesos internos también. ¿Ya? Y en base a eso, mejorar la competencia en el mercado finalmente. Un poco de resumen, pues, se han dicho muchas cosas, pero para que se tenga claro, el 2004 la ley Corta 1 fue la que promovió la entrada al medio de generación de pequeña escala. Y lo que se señaló es un mecanismo de estabilización de precios. No dijo un precio estabilizado, dijo haga un mecanismo. ¿Ya? Eso después lo recogió los reglamentos del 2016, el DS44, en donde se establece este precio estabilizado. Y luego fue posteriormente modificado por el DS88. Y evidentemente también pasó por un periodo donde hubo una consulta en el tribunal también. El tribunal, hay que tener claro que si uno revisa los antecedentes, y también participó la Fiscalía, también participó el coordinador, lo que dijo el tribunal fue, mire, yo no tengo antecedentes suficientes para decir que este precio estabilizado sea bueno o malo. Así que me voy a abstener. Eso es claro, no dijo que esto no fuera anticompetitivo, por si acaso. El Tribunal de Defensa de Libre Competencia. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos hecho el monitoreo de este mercado, lo venimos siguiendo desde 2020, de la fecha de ese escrito ante el tribunal, y evidentemente podemos decir con certeza de que esta estabilización lo que está provocando es una distorsión. Ha provocado finalmente que haya sobreinversión en PMGD, ha provocado también que se inyecten en horas solares una sobreoferta, y esto al final distorsiona la competencia en el mercado. ¿Ya? Y este efecto, si bien el DS44 ya fue reemplazado por el DS88, igual es su periodo transitorio de 10 años, los efectos los vamos a ver de aquí hasta el 2034. ¿Ya? ¿Y por qué pasa? Porque si uno observa a nivel comparado, los precios de energía van descendiendo, aumentan los costos sistémicos, el costo de transmisión, y al bajar el costo marginal, esta banda produce que finalmente uno observe que las centrales solares utility vean un precio cero en el mercado, y estas centrales vean un precio de $70-80. ¿Ya? Y ese punto es relevante porque al final tenemos una simetría dentro del mercado donde centrales de la misma tecnología, una ven un precio de 70 y otra ven un precio de 0. Y un punto relevante también aquí es efectivo que al principio muchos de estos PMGD y en general los proyectos de energía se apalancan con deuda. Pero el punto relevante que hemos observado es que no es deuda ahora. La gente los fondos de inversión, BlackRock, los que sean, están invirtiendo directamente. Entonces, acá pasa algo interesante, en donde hay agentes reciben esta compensación, que al final actúa como un subsidio finalmente, y no requieren financiamiento. No sé si me explico. O sea, no es que sea deuda,
sino que están entrando directamente a la posesión, a la administración de estos PMGD. Y eso que da cuenta de que este negocio es bastante atractivo y de alguna forma hay un subsidio que está pasando de acá al Fondo de Pensiones de Ontario, está pasando de un lado a otro. Un punto relevante, que este mercado, si podemos asumir que es un mercado de los PMGD, es bastante concentrado, sí, pero se está concentrando. Del 2021 a la fecha, las 10 empresas tenían el 37% del mercado, ahora tienen el 50% del mercado. ¿Ya? Y hay, aquí no sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo hay conglomerados, nosotros lo agrupamos por conglomerados, que tienen 54 PMGD, que otros tienen 12 PMGD. No estamos hablando de una persona que tenga un puro PMGD. ¿Ya? Y otro punto interesante que tratamos de mostrar acá, que va a quedar disponible en la lámina, que si se toman en cuenta los 30 conglomerados, los mayores conglomerados, eso agrupa en una bolsa el 90% de la energía. ¿Ya? Entonces hay una cola importante de quizás centrales que son PMGD de un solo actor. Ahora, nosotros esto lo hemos dicho insistentemente, Comunidad de Monitoreo, a través del Consejo Directivo, enviamos 2 cartas al 2023 respecto a 4 puntos relevantes. Uno, el precio estabilizado, perdón, me faltó una lámina que esto es relevante y también está el punto central, que es la asimetría de precio que se observan entre los mismos PMGD con tecnología distinta. En un caso, los PMGD eólicos pagan al sistema por este precio estabilizado, los PMGD hidráulicos también pagan, y los PMGD solares reciben entre 60 y 80 dólares cuando están adscritos al DS244. Y esto va a pasar igual. Si los PMGD ingresan con el DS88, van a recibir un precio un poco menor, entre 20 y 40 dólares. Esa es la diferencia. ¿Ya? Otro punto relevante es que estos PMGD operan bajo autodespacho nuevamente. O sea, entran primero, esto es un mercado, imagínense, un bien, uno oferta, todo lo que oferte se lo va a hacer comprado. En segundo término, tiene una diferencia de 80 dólares, nosotros lo hemos llamado una distorsión, y eso al final genera una sobrerrenta que no es basada ni en eficiencia de mercado, no es basada en que la persona sea mucho más disciplinada para buscar clientes, nada, sino que son sobrerrentas solamente. Y esto a futuro también lo van a pagar los clientes regulados. A partir de 2027, producto de la última licitación, esta parte como costo sistémico va a ser traspasado también a clientes regulados. ¿Ya? Nosotros, como les mencionaba, enviamos 2 cartas al Ministerio, donde proponíamos 4 cosas bastante obvias en ese sentido. Una, que el precio estabilizado de alguna forma se basa en una proyección futura de costo marginal, no como está ahora una banda. 2, que si la empresa viene y empieza a ver sobre renta, haya una cuota, una liquidación semestral de este precio estabilizado. Y también un punto relevante que hemos observado, que han habido episodios de congestiones. ¿Qué pasa? Que algunos PMGD ya están inyectando demasiado en ciertos centros particulares y eso hace que esta energía transite al sistema de transmisión, ¿ya? Lo que en términos eléctricos que el flujo se invierta, ¿ya? No está solamente siendo consumida en una zona en particular, sino que se va al sistema de transmisión y eso genera congestiones, genera también un efecto de agua arriba, en donde hay que reforzar la red, etcétera, etcétera, y eso aumenta también las distorsiones, porque finalmente si está inyectando transmisión, al final está compitiendo con una central solar. Entonces, ¿cómo puede ser que una central vea un costo 0 y la otra vez un costo de 70? Y por último, dada la magnitud de centrales que estamos observando, que son 3.000 megahoras más 1.300 que están en construcción, se requiere un sistema de monitoreo. Una cuarta parte, después va a ser un 30% de la demanda solar, en horario solar, perdón, no se tiene una visibilidad para ver efectivamente cuáles son las desviaciones que puede tener el sistema y cómo eso afecta finalmente al coordinador. ¿Ya? Estas 2 cartas no hemos tenido respuesta del Ministerio, sin perjuicio de que están las mesas ahí del reglamento, porque este es un tema reglamentario, no un tema de ley, están ahí corriendo en paralelo. ¿Ya? Eso sería, yo sé que hay varias preguntas, así que preferí ir rápido para... Sí, muchas gracias. Vamos a partir con las preguntas, el diputado Mulet y después el diputado Moreno. Quiero hacer una pregunta genérica al coordinador, ¿cierto?, sobre esta materia a propósito de la exposición que hace y al ministro, digamos, también al ministro Pardoux.
Da la impresión, o todo indica por lo que uno escucha, que los PMDG en algún momento se produjo una distorsión, entiende uno, ¿ah? O se calculó mal. ¿Ah? Yo entiendo que en algún momento fue una política pública muy importante, pero se sobredimensionó. Y quisiera entender qué es lo que pasó. Primero le pregunto al coordinador, porque pueden haber tenido sentido en un determinado momento, pero da la impresión que se sobrepasa, hay una oportunidad de mercado, se aprovecha, digamos, y creo que produce la distorsión que señala hoy día el coordinador. Entonces, ¿qué sentido tenía? ¿Cuál fue la idea original? Le pregunto eso más bien al señor coordinador y también al ministro sobre la materia, porque da la impresión que algo no resultó bien acá. Entonces, eso es lo que yo quiero preguntar. Muchas gracias. Tiene la palabra el ministro, después el coordinador. Sí, yo quisiera, o sea, por su intermedio, señor presidente, recordar que, y como ha quedado claro en nuestra mesa técnica, el sector eléctrico tiene múltiples desafíos. Tenemos varios desafíos. Y varios de ellos son bien de fondo. Algunos de ellos tienen que ver con la organización industrial del sector. Sin perjuicio de ello, el proyecto de ley que tenemos en discusión actualmente tiene, por así decirlo, una finalidad más sencilla, más aterrizada, más humilde, si se quiere así, que es llegar con un subsidio a 4,7 millones de hogares, cerca de 10 millones de personas, para acompañar el proceso de estabilización que iniciamos en junio de este año. Y a su vez establecer este programa de ayuda de bolsa a un precio preferencial para pymes, que también ha sido objeto de críticas por parte de Acera. Entonces, obviamente podemos reflexionar sobre los temas de fondo de los PMGD, o la recomendación que realizó el coordinador. Obviamente nosotros la hemos considerado, pero también hay que tener en cuenta el contexto en el que se producen estas conversaciones. Entonces, si lo que hemos puesto sobre la mesa para financiar un subsidio a clientes vulnerables, ¿sí? O sea, un proyecto de ley que tiene como objetivo financiar un programa social de ayuda a clientes vulnerables en un contexto de alza de la luz. Y que a su vez establece una medida que es parcial respecto de los ingresos y temporal en el tiempo, de solamente 3 años, ha generado este tipo de objeciones que acabamos de escuchar. ¿Qué tipo de objeciones generaría un cambio normativo a nivel reglamentario, que es total? O sea, es respecto de la totalidad de los ingresos de la tecnología solar, que es permanente, o sea, es para siempre, porque no. Y a su vez, donde en verdad el beneficiario de la política, no quiero con esto que se malinterprete, pero el resultado definitivo de eso sería más bien que el precio de la electricidad a nivel industrial bajaría, ¿sí? O sea, un proyecto de ley que lo que tiene es una finalidad social, con un mecanismo parcial y temporal, tiene este tipo de objeciones. Hay que ver qué tipo de, digamos, litigio estaríamos sujetos si, digamos, lo lleváramos adelante reglamentariamente. Quiero detenerme simplemente un punto, porque me parece importante también recordar el lugar en el que estamos teniendo esta discusión, ¿sí? Este proyecto de ley es un proyecto de ley y muy claramente este tren de propuestas legislativas, esta consecución de propuestas legislativas es fácilmente reconstruible, porque este es un proyecto de ley que surge de una mesa de trabajo que a su vez fue creada a propósito de la ley de estabilización, cuya ley de estabilización también tiene como antecedente la mesa de pobreza energética, que fue creada, digamos, en la ley del PEC 2. O sea, aquí hay una consecución de proyectos de ley, de iniciativas legislativas dirigidas a abordar el problema que tenemos hoy día respecto de estabilizar las cuentas de los clientes residenciales.
En esa perspectiva, desde esa perspectiva, es importante recorrer esta historia, ¿sí? Un poquito, tener esta memoria institucional que a veces se me olvida. Y en la ley del PEC 2 se estableció un cargo por servicio público. Este cargo por servicio público que recauda, es autocontenido, tiene el mismo principio de autocontención, que recauda de los demandantes del sistema eléctrico, digamos, de los grandes consumidores eléctricos, para efectos de financiar esta estabilización. Y hoy en día el subsidio, digamos, efectivamente, 100 millones de dólares de los subsidios que hoy día estamos pagando provienen de este cargo por servicio público. Y ACER es una institución que tiene mucho tiempo, digamos, como se ha mencionado, y participó en esa discusión, ¿sí? Y yo quiero leer lo que, por su intermedio, señor presidente, lo que dijo en la tramitación de la ley PEC 2. Señaló que valoraba el diseño propuesto por el Ejecutivo en cuanto a la recaudación por el cargo por servicio público adicional durante 10 años para el pago inmediato de la deuda. Esto está textual de la historia de la ley. Por los mecanismos de estabilización. En particular, destacaba que el cargo no se irá acumulando en cuentas fiscales, sino que se destina mensualmente a la finalidad establecida en la propia ley. O sea, las mismas razones que hoy se esgrimen como inconstitucionales, ayer se esgrimían como buenos argumentos de política pública. Entonces, la sesión pasada tuvimos al representante de Libertad y Desarrollo, también presentando argumentos de inconstitucionalidad, que en el caso particular de Juan Ignacio y de Libertad y Desarrollo, hay cierta consistencia. Como él mismo dijo, llevamos 20 años diciendo los mismos argumentos, y eso es plenamente atendible, y podemos tener diferencias. Las diferencias constitucionales se resuelven más bien en otro espacio, digamos, institucional que este, pero hay cierta consistencia. Lo que le hace mal, yo creo, a la discusión pública es esta inconstitucionalidad por conveniencia. Entonces, yo creo que es muy importante para la seriedad que requiere este proyecto de ley, ¿sí? Y para la urgencia con la que debemos atender a las familias que están sufriendo los efectos del proceso de estabilización, que centremos la discusión en aquellos tópicos que efectivamente nos permitan avanzar. Y si efectivamente alguien quiere hacer objeciones de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional es un lugar al que pueden recurrir durante la tramitación del proyecto de ley o con posterioridad a su publicación. Muchas gracias, Emilio. Le vamos a dar los últimos 3 minutos al diputado Moreno, y lo estaba pidiendo. Gracias, presidente. Lo primero, una breve corrección por su intermedio al ministro, que Perico Los Palotes, que Juanito haya dicho que primero era constitucional y después inconstitucional, no quita la constitucionalidad o inconstitucionalidad a un proyecto. Eso quita simplemente la consistencia de quien habló. O sea, si alguien dijo que anteriormente su proyecto era constitucional y ahora dice que es inconstitucional, no le quita lo inconstitucional del proyecto que está presentando usted por distintos motivos. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de las PMGD, también otro error, creo yo, de análisis, que dice que esto va a beneficiar solamente a las empresas. Eso es absolutamente falso. Uno de los problemas que tenemos es que vimos cómo nuevamente los contratos empezaron a subir de precio, y esos son contratos regulados y además obvia todo el trayecto que hace una empresa con el gasto de energía para producir cualquier producto, incluido el teléfono que tiene en la mano, la ropa con la que se viste, el cuaderno con el que escribe. Todas esas cosas pasan también por una empresa que no tiene contratos regulados, pero que tiene contratos directos, y que en un mercado que está claramente distorsionado, le traspasan el precio ¿a quién? A los clientes. Y los clientes son las personas, son las mismas personas que pagan la luz a través de un contrato regulado. O sea, le afecta por los dos lados. O sea, dos cosas que dijo que yo creo que no tienen nada que ver con eso. Eso es lo primero, porque es increíble la capacidad que tienen para erigirse como una especie de los Robin Hood, con una sonrisa en la cara, siendo que es mucho más complejo. Respecto a lo que señalaba el coordinador y la unidad de la libre competencia, yo quería hacerle dos consultas. Una quizás
un poco más farandulesca que a mí me llamó mucho la atención. ¿Ustedes se autodenominarían primero como los enfermeros, tal como los catalogaron, o quizás como un médico especialista? Que es bueno que esto quede ahí, porque de repente pasan personas que tienen sus propias intenciones y les ponen adjetivos a instituciones bastante serias, creo yo. Y lo segundo, ustedes nos quisieron señalar que los reglamentos que tenemos acá, el 88 y el 244, están mal elaborados conforme a lo que señala la misma ley, porque la misma ley decía un mecanismo de estabilización y en el reglamento lo que se hacía era ir más allá de la ley, estableciendo un precio estabilizado. Eso, presidente. Gracias, diputado. Muchas gracias, presidente. No solo porque se ha hablado mucho respecto del tema de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, y yo solo quiero manifestar una cosa bien concreta. Cuando se discutió la ley corta, en el año 2004, también hubo una presentación ante el Tribunal Constitucional respecto de que se estarían vulnerando los derechos adquiridos y por lo tanto se estaría vulnerando el derecho de propiedad. Y ahí se produce uno de los fallos más importantes que ha existido por parte del Tribunal Constitucional y que delimita el derecho de propiedad y las características de los derechos adquiridos, donde queda circunscrita a la función social de la propiedad. Yo lo quiero manifestar porque la semana pasada y el día de hoy y muchas veces se ha hablado de la constitucionalidad de esta ley y la verdad es que a diferencia de otras sentencias en donde solo tienen fuerza vinculante respecto a la causa en que actualmente se pronunciaren, en materia constitucional y del Tribunal Constitucional el precedente jurídico quizás tiene mucha mayor fuerza vinculante. Entonces me gustaría dejar asentada esa situación a propósito de los temas constitucionales que se están planteando en esta mesa. En el último minuto, Juan Carlos, para poder cerrar. Perfecto. Por su intermedio, presidente, atiendo la consulta del diputado Mulé. ¿Qué pasó con el precio estabilizado? Bueno, la ley se publicó en 2004 y establecía un mecanismo de estabilización, no un precio estabilizado. Y eso nació de que en esa época el costo marginal de energía presentaba grandes variaciones y habían empresas que optaban por estar en el mercado spot y el objetivo era poner un promedio del costo marginal en algún instante. Ese fue el concepto. Posteriormente, en 2006, se emite el decreto 244, en que crea este precio estabilizado que era prácticamente similar al antiguo precio de nudo, que se hacía una proyección de costos marginales a 48 meses y se contrastaba con el mercado de clientes libres o no regulados. Y se había una banda y si el costo marginal estaba abajo, se pegaba a la banda, o si estaba por arriba, a la banda superior. Ese mecanismo no se usó por muchos años, porque en esa época el costo marginal era muy alto. Incluso llegó a superar los $100 por megawatt hora. Y según vemos en el gráfico ahí, los PMGD empiezan a tomar el precio estabilizado solo a partir del año 2016, cuando se empiezan a producir bajas de los costos marginales, producto de la entrada de plantas de los contratos que se licitaron en el 2010. ¿Cuál era la idea original? Ya lo dijimos, es proyectar un promedio de los costos marginales y que no hubiera las variaciones instantáneas. Y eso muestra que al dejar de ser rentable la venta al spot, se empezó a tomar este precio estabilizado y también cabe destacar que el 244 también cambió la fórmula de cálculo del precio estabilizado. Así que han habido 3 cambios en el precio estabilizado. Y lo que nosotros relevamos es que ese mecanismo, al no ser consistente con la ley, ha generado una distorsión competitiva al tener ese crecimiento explosivo los PMGD. Ahora, respecto de la consulta del diputado Moreno, si somos enfermeros o médicos especialistas, yo ahí, en realidad nuestro equipo son ingenieros. Mi hermana es médico y respeto mucho la profesión, así que yo no hablaría de médico o enfermero. Hablaría de que nosotros disponemos de un equipo profesional altamente técnico y que y dada nuestra condición de autonomía e independencia, podemos prestar asesoría a ustedes, al Ministerio, a quien nos lo solicite en estas materias técnicas. ¿Y por qué no son consistentes? Un poco por lo que ya dije. O sea, el objetivo de la ley era estabilizar el costo marginal, no calcular un precio que no tuviera relación con el costo marginal de energía. Muchas gracias. Bueno, se ha cumplido el tiempo, así es que habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.